San Juan capítulo 6, versículo 60. Amén. Vamos a leer la palabra en esta hora con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer unos versículos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿qué os ofende? Pues qué, si viniere al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso que os he dicho que ninguno puede venir a mí si no lo fuere dado primero al Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Repetimos ese versículo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Oremos. Gracias, Señor, por esta hora, por tu palabra bendita. Hemos venido en esta mañana, Padre amado, a oír tu voz. Tú hables a nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, de una manera especial en medio de nosotros, Señor. Si hemos venido afligidos, cargados, Señor, llévate la carga. Si hemos venido enfermos, Señor, por favor, según tu voluntad, sánanos, Señor amado, y obra con poder y autoridad, Señor. Asimismo, Señor, me pongo en tus manos. Tú eres el dueño de mi vida, eres el dueño de mi garganta, Señor amado, para predicar tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, pedimos tu presencia en medio de este lugar, Señor, porque no queremos nada donde no esté tu presencia, Señor. Queremos tu presencia en nuestra vida, en nuestros cultos, en cada espacio que hacemos este lugar. Queremos tu gloria en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Háblanos. Necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos de tu palabra en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares sin dejar de adorar y de glorificar al Señor. Quiero en esta mañana predicar la palabra de Dios bajo el tema: ¿qué tipo de discípulo eres? Gloria a Dios. Mientras los niños van pasando a las clases de escuela dominical, gloria a Dios. ¿Cómo se llama el título? Es una pregunta. ¿Qué tipo de discípulo eres? Y justamente estamos ante uno de los momentos más fuertes, digamos, en la predicación de Jesús, donde, hermanos, vimos que al final, hermanos, solamente se quedó un grupo, que eran aquellos creyentes que realmente habían entendido los planes y el propósito del Señor. Aquí en esta congregación estamos y somos muchas personas. Somos hermanos y hermanas, familias, pero sin embargo Dios conoce más allá y conoce nuestro corazón. Dios conoce lo que sucede en nuestra mente, nuestros pensamientos, y aún antes de que la palabra se exprese, Él ya conoce todo nuestro corazón. Cuando entendemos el Evangelio, sabemos que todo lo que Dios nos pide es para nuestro bien. Todo donde Él nos guíe, hermanos, es el lugar seguro para caminar. Es el lugar que nos va a llevar a una bendición eterna al lado de nuestro gran Dios. Sin embargo,
hay una gran cantidad de oidores, diferentes tipos de oidores. También nos habla el libro de Mateo, diferentes tipos de corazones. Tierra buena, tierra que tiene pedregosa, tierra, hermanos, que también cae la semilla entre el camino. Y vemos 4 tipos de tierras allí, también corazones, donde la semilla es ahogada por la gran cantidad de hierbas que crece alrededor. Pero también hay una tierra buena, donde la palabra germina y lleva fruto al 100, al 30, al 60 y al 100 por 1. Pero una vez que hemos oído el evangelio, también en el caminar ocurren muchas cosas. En el caminar hay personas que están dispuestos a seguir a Jesús, pero en el caminar entonces se enfrentan a situaciones que muchos deciden abandonar, deciden paralizarse en su compromiso con Dios. Hay tanta gente derrotada en el camino. Hay tantas personas que me he encontrado y que me han dicho: hace mucho me bauticé, hace mucho estaba en el discipulado. Incluso encontré personas que me dijeron: yo fui pastor de una iglesia, estuve 2 años allí, pero hoy ya no estoy en la iglesia, estoy perdido, estoy lejos del Señor. Y vamos a encontrar un montón de personas que se han quedado en el camino, pero hay unos pocos que van a llegar hasta el final. Yo no sé qué tipo de persona va a ser usted, de los que llegan hasta el final o de los que se quedan en el camino y tengan una historia triste que contar. Es verdad que todas nuestras historias no son de éxito, no son de bendición, no son, hermanos, de muchos logros y méritos, pero sabemos que todo ese proceso Dios nos ha llevado de victoria en victoria, de gloria en gloria, y Dios ha estado guiándonos con su mano poderosa. Por eso sabemos que no hay nada más lindo que entender las cosas del Señor, de comprender su misericordia hacia nosotros, su gracia hacia nuestras vidas. En este contexto de este pasaje, Jesús está predicando a una multitud que viene. ¿Y a cuánto le gustan las multitudes? ¿A cuánto le gustaría, hermanos, que esta iglesia rompamos esta pared y ampliamos hasta el fondo porque ya no haya espacio? Y gloria a Dios por eso, amén. Así que más de uno dice: ¿cuándo es eso? Yo vengo con el martillo en la mano y destrozamos lo que haga falta y ampliamos el lugar y que la gente se siga salvando, ¿verdad? Pero las multitudes y las cantidades pueden impresionarnos, y gloria a Dios por eso. Pero lo que a Dios más le impresiona es un corazón rendido a su voluntad y dispuesto a obedecerle a Él. Porque a veces en las multitudes hay muchos de esos discípulos. Y en este contexto vamos a ver 3 tipos o 3 grupos, 3 personas, 3 tipos de discípulos. Hay un grupo primero que hablamos de aquellos discípulos que no persisten. Aquellos que oyen, pero cuando las cosas se complican, entonces abandonan. Aquellos hermanos que disfrutan por un momento hasta, amén, que llegue alguna palabra que no encaje, que vaya en contra de sus principios, en contra de su carne, en contra de algunas cosas que le gusta hacer, pero Dios le dice: eso no me agrada, eso no me gusta, y entonces dice: esto no es para mí, entonces me voy. Hay algunos también que están allí, pero sin embargo siempre quieren simplemente el trato, como yo digo, el del gatito. ¿A cuántos han tenido alguna vez un gatito? Yo he tenido gatito hace años, me he criado con muchos animales. A un gatito le agarraba de la cabeza, y hermano, y se va y más de la cola así, ¿verdad? Si tiene un gatito va a ser así. Y le acaricia, el gato está allí. Pero cuando el gato se pone bravo, saca las uñas. La palabra de Dios va a ser como nosotros, a veces va a ser como bálsamo, y nosotros nos vamos a sentir felices. Pero a veces el Señor nos enseña como al agua, le enseñas el agua, y al gato le enseñas el agua y sale corriendo por allí. Porque la palabra de Dios va a ser miel a nosotros, pero también va a ser, hermanos, amargo. Va a ser, hermanos, como una miel, y va a ser como espada también. Pero esa espada es para curarnos, es para tratar con nosotros. La palabra de Dios es como cuando alguien tiene un cáncer, y la solución para quitar ese cáncer
A ver, hay muchas veces que Dios va a obrar, va a tratar, pero la solución de quitar ese cáncer es hacer una operación, es abrir la zona donde está afectada y el médico abre esa zona afectada y extirpa ese cáncer, ese tumor cancerígeno y luego cierra ese lugar. Y para quitar ese cáncer, hermano, duele, hay un corte, hay una herida. Los que hemos sido operados sabemos que después de esa operación, hermano, nos sentimos como que afligidos, ¿verdad? Yo tuve una operación, recuerdo que me quitaron unas piedras allí de la vesícula y de repente me sentía bien. Me dejaron aquí a un lado como una granada para drenar, así una bolsa. Y yo estaba tan feliz, yo no quería estar mucho tiempo en el hospital y yo le dije a mi esposa, mira, yo me siento bien. Y me dijo el médico, mira, si tu organismo no acepta todavía algo más sólido, no puedes ir. Entonces yo le dije, ¿qué hay de comer? Hay ternera. Pues dije, pum, dame ternera, me voy a comer. Me comí la ternera y todo a gusto. Y le dije, me siento muy bien. Entonces el médico dijo, pues si te sientes muy bien, a la casa. Pero vamos a quitarte entonces el aparato que drene, que está drenando ahí y ya te puedes ir a casa. Hermano, cuando me echaron en la camilla y me quitaron ese drenaje, había una goma literalmente así, de este tamaño, metido dentro de mi cuerpo. Y cuando el médico empezó a tirar, la enfermera empezó a tirar, hermano, yo sentía que eso se movía por dentro. Hermano, me quitó por completo y digo a mi esposa, yo creo que tengo que quedarme más todavía. Hermano, porque eso me removió tremendo, me dolió más que la operación. Y yo dije, me tengo que quedar. Gracias a Dios que al poco rato se me fue mejorando. Pero yo lo que quiero decirle es, hermano, que Dios en su gracia, sí, muchas veces va a poner ese bisturí glorioso y va a arrancar esa enfermedad, ese tumor pecaminoso. Y al Señor hay que decirle, Señor, pon tu mano. Yo no quiero vivir con ese tumor cancerígeno. Si tiene que doler, que duela. Pero yo no quiero ese tumor en mi vida. Yo no quiero ese pecado en mi vida. Yo no quiero esa vida, quizás sin compromiso en mi corazón. Arranca lo que tienes que arrancar. Y si duele, tiene que doler. Pero quiero ser sano. Quiero ser puro, quiero ser limpio. Quiero ser tratado por la palabra del Señor. Y esto a veces no gusta. Y a veces esto no es apropiado para muchos. Sin embargo, el Señor Jesús quiere la salvación. No quiere llenar la iglesia, simplemente quiere que su cielo, su morada sea llenada de almas redimidas, rescatadas, lavadas, limpiadas y perdonadas. Gloria a Dios por la iglesia llena, pero mucho más gloria a Dios por el cielo lleno de hombres y mujeres salvos por la sangre de Jesucristo. Por eso es que le predicamos la palabra del Señor. Y si usted no va a escuchar un mensaje de serás bendecido y prosperado todos los domingos, es porque no está en una iglesia de la prosperidad. Creemos que hay un Dios que prospera a sus hijos fieles. Pero sin embargo, hermanos, ¿de qué sirve tanta prosperidad con el alma perdida? ¿De qué sirve tanta, hermanos, estabilidad y bendición financiera con un matrimonio destruido? Con una vida espiritual por los suelos, sin compromiso real con el Señor. Es preferible, hermanos, estar en el desierto de la vida con la bendición de Dios que estar en un lugares fructíferos, hermanos, sin la presencia divina del Señor. Entonces este primer grupo de personas son aquellos que siguen solamente por un momento, por un tiempo en el caminar, hasta que escuchan un mensaje, una palabra o una instrucción, una palabra del Señor, entonces que no les gusta. Dicen, no, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con esto. Que me digan que yo estoy viviendo en fornicación, no estoy de acuerdo con esto. No, porque yo no quiero casarme, yo quiero vivir la vida así, hasta ver si somos compatibles o no, y pasan 50 años así. Y luego quizás otro dice, no, yo me gusta de vez en cuando decir mentiras, pero que diga la Biblia que más bien los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Eso no me gusta a mí. Y entonces aquí estas personas escucharon el evangelio, dice la palabra, escucharon el mensaje. Y note, me llama la atención porque dice, y muchos, ahí en el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. De sus discípulos. No eran simples oyentes, eran discípulos que estaban siguiendo a Jesús, que habían aceptado el reto. Sin embargo, hasta escuchar ese mensaje fuerte de parte de Jesús. El mensaje era un mensaje para que ellos se acerquen al Padre. Era un mensaje de bendición. Era un mensaje de gloria. Sin embargo,
ellos no estaban dispuestos a dar más allí de lo que molestaba y afligía su corazón. En el libro de Marcos hay un tipo de persona así, capítulo 10, 22. Me refiero al joven rico. La Biblia dice que el joven rico se acercó a Jesús para decirle: maestro bueno, ¿qué haciendo heredaré la vida eterna? ¿Verdad? Y luego el Señor le dice: cumple los mandamientos. Y este hombre dice: los mandamientos los he cumplido desde pequeño. Yo he creído en Dios, yo sé lo que Dios pide, lo he cumplido, pero dice, él añade, ¿qué más me falta? Porque en el fondo, él sabía que le faltaba algo. Cuando usted está sirviendo al Señor y sé que hay algunas cosas que no encajan en su corazón, es porque algo le falta y el Señor le va a decir lo que le falta. Amén, ¿qué más me falta? Usted no siente la plenitud porque hay cosas que todavía hay que ir arreglando en la vida. En esa vida de creyente, Dios tiene que obrar, Dios tiene que seguir tratando. Y dice la Biblia, amén, que al Señor le dijo: entonces vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué cree que hizo el joven rico? Marcos 10, 22, ¿qué dice? Pero él afligido por esta palabra. ¿Por qué? Por esta palabra. Un hombre que había hecho las cosas bien. Un hombre que había cumplido los mandamientos. Un hombre que había respetado todas las leyes del Señor. Como muchos dicen, yo soy un buen cristiano, yo he aprendido, yo sé corito, yo sé versículo, yo sé muchas cositas de la iglesia, yo me sé y muchas cositas, pero ahí el Señor te dice: hay algunas cosas que están en tu corazón que todavía no me los he entregado. Hay algunas cosas que te faltan todavía. Y dice: él afligido por esta palabra, porque la palabra aflige. La palabra aflige nuestro corazón. La palabra aflige nuestras vidas, aflige nuestro ser. Amén, dice la Biblia: afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué hizo? Se fue triste. Y hay muchas personas así que se van tristes. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y lo que el Señor estaba diciendo no es que el problema sea que tengas tú un montón de dinero. El problema es que estás amando más estas cosas que a mí. Porque cuando yo te pido eso, entonces en vez de seguirme, al final decides irte. Porque a veces decimos que amamos a Dios, pero cuando Dios toca algo que amamos más que a Dios, entonces nos complica la vida. Del mismo modo se le pidió a Abraham algo que le costaba mucho, que era lo mayor que él tenía, que era su hijo. Y el Señor le dijo: quiero que me entregues a Isaac. Esta está la diferencia entre el joven rico y Abraham. ¿Qué dijo Abraham? Al final decidió obedecer. ¿Fue sencillo para Abraham? No fue sencillo, porque a veces obedecer cuesta. Obedecer cuesta y muchas veces cuesta mucho. Obedecer cuesta. Sin embargo, Abraham estuvo dispuesto a obedecer al Señor y entregó a su hijo, y Dios vio esa obediencia. Incluso antes de que él sacrificara a su hijo, Dios lo detuvo. ¿Qué tipo de discípulos somos? ¿Hasta qué momento estamos? Este primer grupo estuvo hasta que la palabra les confrontó, y entonces dice la Biblia que muchos desde ese momento volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos se fueron. ¿A quién dejaron de seguir? A Jesús. La pregunta es: si Jesús estuviera en persona en esta tierra, ¿usted lo seguiría? Lo seguiría si estuviera allí. Dicen: mira, Jesús llegó a Martos, ahí está en la estación de autobuses. ¿Esto qué dice? Bueno, me voy para allá corriendo. Sí, podemos ir, pero vamos a ver qué Jesús nos pide. Jesús no te pide un 90% de tu vida, te pide el 100% de ti, de tu vida entera. No quiere ser el copiloto de tu vida, quiere ser el piloto de tu vida. No quiere ser, hermanos, el que simplemente te dé orientaciones como un consejero. Quiere ser más bien el amo y señor de toda tu vida. Y entregarle todo eso
no es para cualquiera, sino para aquellos que están dispuestos a decir: Señor, te pertenezco enteramente a ti. Señor, yo no quiero hacer lo que yo quiera, quiero hacer tu voluntad, quiero obedecerte a totalidad, Señor. Y cuando eso ocurre, las cosas cambian. Porque en muchos aspectos de la vida no hace falta o no busco que entender las cosas de Dios, sino obedecer. Hay cosas que no entiendo, pero la obediencia es el que abre las puertas. Este joven rico del que hablábamos en Marcos se fue triste. Y la historia de este hombre es una historia triste, una historia dolorosa. Y así será la historia de aquellos que cuando reciben la palabra de Dios y quizás algo que va directo a algunos aspectos de su vida que todavía faltan entregar, así será también esa historia triste. Pero luego está el grupo de aquellas personas. Yo creo que voy a mencionar primero el último y luego voy a mencionar el segundo que está en esta lista. El último es donde la Biblia dice que entonces, el versículo 70, Jesús le dijo: no os he escogido yo a vosotros, dice, los 12, y uno de vosotros es diablo. Wow, qué tremendo eso. Imagínate, están los 12 reunidos, Jesús se le acerca y dice, bueno, los discípulos, que muchos de ellos que seguían se fueron, y al final se quedaron los 12, aquí están los 12. Se acerca a los 12 y le dice: mira, yo los he escogido a todos ustedes, pero uno de ustedes es diablo. Imagínate, se estarían mirando cada uno y dirían: ¿quién es el diablo aquí? Pero el que sabía a quién estaba dirigido la palabra, lo sabía en su corazón. Porque nosotros en nuestro corazón sabemos si estamos sirviendo genuinamente al Señor. Sabemos si estamos entregando todo nuestro ser al Señor. Lo sabemos en el fondo. O si realmente no lo estamos haciendo. Y Judas Iscariote lo sabía claramente en su corazón. Y sabes que Judas Iscariote tenía un corazón, hermano, que no era correcto delante del Señor. Y ese problema seguía, hermanos, estaba en cierto momento, estaba en su corazón. Y se dejó que el diablo trabajara en su corazón, arruinándole por completo y destruyéndole por completo. Y si nosotros vamos allí en Juan capítulo 12, versículo 6, note esto. Dice: pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Es decir, que Judas tenía una responsabilidad de cuidar la bolsa, era el tesorero. Y dice la Biblia que en una ocasión hubo una mujer que rompió un perfume carísimo. Y entonces Judas Iscariote dijo: ¡qué desperdicio! En vez de gastar eso y tirarlo en el suelo y en los pies de Jesús, en vez de hacer esto, ¿por qué no mejor le hubiéramos dado a los pobres? Amén. Y dice la Escritura, dice que Judas no lo dijo porque quería dar a los pobres, sino porque era ladrón. O sea, disfrazaba de espiritualidad algo que no era espiritual en el corazón. Este es el grupo de discípulos que quizás no se van, que siguen, pero sin embargo no tienen ese corazón alineado con el Señor. Gracias a Dios que Judas se ahorcó, ¿verdad? Ya no hay ninguno. Judas se ahorcó. Entonces, ¿cuántos pueden alabar al Señor? Entonces, hermano, dice que era ladrón. Entonces, esto que disfrazaba de buena intención. Y qué terrible es cuando hay grupo de discípulos, cuando te pueden hablar bonito, ¿verdad? Qué lindo, qué maravilloso eres. Ay, cuando tú hablas hay una unción que se mueve, ¿verdad? Y te das la vuelta y te estás serruchando por detrás. A ver, y te está, hermano, golpeando allí. Ay, hermana, usted cuando habla, ay. Y como dice por allí, siento que me estoy transformando, dice por allí. Un grupo así de, a ver. Y luego, hermano, habla de uno, habla de otro.
Y pueden maquinar en sus corazones, ay, el líder de caballeros, dile de jóvenes, si yo fuera líder, ese problema hubiera solucionado hace rato. Si yo hubiera hecho eso, lo hubiera arreglado todo. Ay, el pastor, ¿cómo no? No. Si yo estuviera allí, eso en 2 por 3 arreglaba esa situación. ¿Verdad? Esto es Judas. Pero aquí Judas todavía tiene esperanza de poder cambiar. El Señor está con él. Porque Dios da oportunidades a todos. Dios da oportunidad a sus hijos. Incluso a los Judas Iscariote Dios le dio oportunidad. Y ese grupo de discípulos a veces se dejan seguir tratando. Amén. Y hay que tener cuidado porque el enemigo viene a atacar a la iglesia. Y sabes, hay algo, una palabra, hermanos, clara. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. O sea, todo el ataque que venga de fuera, que venga, que golpee todo lo que quiera. El más fuerte, el diablo más grande, más fuerte, el más alto, el de más rango, que venga y golpee contra la iglesia de Cristo. Escrito está que la iglesia jamás será derribada, destruida. Más bien la iglesia va a golpear las puertas del Hades. Nunca va a prevalecer, hermanos, las puertas del Hades contra la iglesia de Cristo. Pero hay una cosa, el diablo entonces dice, yo no puedo, intento por aquí y por allá, busco una entrada y no hay manera de entrar a la iglesia. Entonces dice, me voy a buscar un Judas por ahí dentro y así lo voy a acabar. Voy a entrar internamente, como no pueda por fuera, voy a hacer que alguien de ahí dentro entonces sea conquistado por las fuerzas del enemigo y de este modo vamos a infectar por dentro. Y ahí hay alguno que no está de acuerdo, está hablando por aquí, por allá, de lo otro. Y el diablo dice, este es al que yo voy a usar. Este es al que yo me voy a encargar. Es un discípulo cercano, pues va a ser alguien que yo voy a tomar su corazón. Y entonces empieza a trabajar. El diablo te va haciendo ver muchas faltas, muchos fallos, muchos errores, muchas cosas. Amén. Incluso te va haciendo creer que eres más espiritual que los demás. Nadie ora como tú, nadie ayuna como tú, nadie canta como tú, nadie predica como tú, nadie congrega como tú. Tenga cuidado con esos pensamientos, son dardos del enemigo. Y usted piensa, no, es de Dios. No, ten cuidado, porque lo que viene de Dios es, dice, nadie tenga un concepto, amén, superior de sí mismo. La Biblia dice que manténgase humilde. La Biblia nos habla constantemente a que cada día conozcamos más la grandeza de Dios. Y si conocemos la grandeza de Dios, entonces conoceremos nuestra pequeñez delante de la presencia del Señor. Por eso tenemos que tener cuidado. Ten cuidado. El diablo marcó a Judas y dijo, esta es la persona que me puede hacer el trabajo. Porque delante de esos dos estaba Jesús. Y no podía penetrar. Por mucho que intentaba, ahí estaba Jesús peleando por su pueblo. Peleando. Pero sin embargo uno dejó minar su corazón. Y empezó con pequeñas cosas. Y es así como el ladrón que empieza a robar bolígrafos, hermanos, del colegio. Pequeños detalles. Al final termina destruyendo muchas vidas. Arruinando los corazones de otros. Entonces, hermano, tenemos que entender que Dios en su gracia quiere que nosotros nos cuidemos de estas cosas. Cuando ya Satanás llenó su corazón, allí en Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16, dice, entonces uno de los 12, ese es el grupo, amén, iba a llamar grupo de diablos, pero no, mejor suena grupo de discípulos, amén, que no obedecieron. Entonces uno de los 12, dice que era Judas, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales, note algo importante, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Amén. ¿Qué me queréis dar? Note algo importante, que está vendiendo a Jesús. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. O sea, cuando llegó un momento en Judas, en un punto de no retorno.
Porque tenga cuidado, porque puede estar jugando con las cosas, con este segundo grupo. Perdón, yo no me voy aunque la palabra llegue, aunque palabra es dura. Bueno, yo no me voy en un momento, yo estoy dispuesto a obedecer, pero empiezas a jugar. Llega un momento de un punto de no retorno. Es como cuando la persona, hermanos, que ha caído en las drogas, dice, bueno, no pasa nada, yo me fumo uno, me fumo dos, me fumo tres, y cuando termina, adicto por completo. Acabado por completo, enganchado por completo. No es que yo lo controlo. Hay personas que hasta piensan que controlan el chisme. Dicen, no, yo lo controlo, hasta allí yo lo tengo bien controladito. Y no sabe que eso va carcomiendo poco a poco el corazón de la persona. Y llegó un momento en que Judas ya no podía regresar hacia atrás. Ya no decía, bueno, vamos a dar a los pobres. Ya no estaba pensando en eso. Ahora dijo, ya vio al mismo Jesús como un enemigo. Y como una oportunidad para tener él una economía. Como una ocasión, hermanos, para librarse, amén, de la forma que estaba enseñando también Jesús. Una ocasión de vender a su maestro. Y esto es caer bajo. Y la Biblia nos dice que ellos acordaron en venderlo en 30 piezas de plata. Y Judas ya había perdido, hermanos, esa noción. Por eso te digo, hermano, no juegues con el pecado. ¿Se ha dado cuenta usted que hay personas que muchas veces, hermanos, flaquearon y cayeron y se sienten mal y se acercan al Señor y dicen, Señor, perdóname, lávame y gloria a Dios? Y eso los lleva al arrepentimiento. Pero hay personas que continúan y cuando están más adelante ya no sienten ni siquiera ganas de pedirle perdón al Señor. Ya es tan normal. Yo peco, bueno, tranquilo, yo voy a la iglesia, peco y sigo pecando. Porque ya perdieron la sensibilidad del Espíritu Santo. No pierda esa sensibilidad. La Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová la levanta. ¿Quién es? ¿Quién cae el justo? Dice. Y esto no es que me da derecho a mí para pecar todas las veces que yo me dé la gana. Sino está diciendo que el justo puede equivocarse en el camino. Y si se equivoca en el camino, tiene que levantarse porque el Señor lo levanta. Y si te levantas, no vuelvas a pecar. No vuelvas a caer en lo mismo. Levántate y camina firme delante del Señor. Pero cuando persistes en esto constantemente, llegará el momento en que pierdes ya esa sensibilidad. Si hoy por hoy te equivocas y pecas y sientes el peso en tu corazón, quiero decir que hay oportunidad para ti. Pero si ya no sientes ese peso de culpabilidad, hay un peligro grande en tu corazón. Hay un peligro tremendo que puede arruinarte por completo. Puede destruirte por completo. Dios no quiere que eso suceda en tu corazón, sino Dios quiere más bien, amén, quiere que más bien te mantengas firme. No seas de ese grupo de personas, no juegues con el pecado, porque al final el pecado terminará enseñoreándose de ti. Y cuando te acuerdes ya vas a estar tan lejos. Vas a estar tan lejos, pero aún estando lejos, si hay un momento donde hay lucidez como el hijo pródigo, pueda decir, en la casa de mi padre hay lugares maravillosos y yo estoy aquí entre cerdos, sucio, asqueroso, pero yo voy a buscar la misericordia de Dios. Aún si estás allí metido en el chiquero más grande, hermano, tú puedes levantar la mirada. Y yo te digo, si alguna lucidez viene en tu corazón, no te detengas, corre a la casa del Padre, corre delante de su presencia. Y no piense, no, me voy a limpiar primero, voy a hacer el siguiente mes, el siguiente día, el año que viene, voy a arreglar esto. No dejes para mañana, hoy corre a su presencia. Y el Padre todavía está esperando diciendo, ven, hijo mío, no importa, hueles a cerdo, no importa, yo te abrazo como estás y te limpio, te lavo, te pongo túnica nueva. Pero tenemos que correr a los brazos del Padre. Pero no nos quedemos allí en esa condición. Judas permitió demasiadas cosas en su corazón. Y entonces al final terminó muy mal. Y usted sabe la historia, cómo realmente él acabó con tantos problemas. Y no solo eso, sino con la misma muerte. Porque el diablo usa a las personas. Y después de lo que lo usa, intenta desecharlos por completo.
Y después de echarlos por completo, pues ya no queda esperanza esa persona, sino lo manda a matarlos, a acabarlos por completo, porque la Biblia dice que el ladrón si no viene es a matar, a hurtar, a destruir. Él quiere hacer todo eso en su corazón. La Biblia dice que llegó un momento en que ya Satanás llenó el corazón de este hombre. Satanás llenó el corazón de este hombre. Y al final tuvo que hacer lo que su corazón le pedía. Este segundo grupo de personas pierden la sensibilidad, pierden el deseo total de acercarse al Señor. Pueden estar en la iglesia, pero no están en la iglesia. Pueden estar aparentemente dando un cántico, pero el cántico no está allí. Es cántico, no es adoración. Pueden saber algunos versículos, pero su corazón está plenamente endurecido. El primer grupo escucha algo duro y sale corriendo. El segundo grupo resiste, pero está perdido como la moneda. Allí en Lucas 15 nos habla acerca de la moneda perdida. Esa moneda perdida se perdió en casa, estaba en casa. ¿Y qué pasa a la moneda? Si usted ve, por ejemplo, en esa parábola hay 3 ejemplos. Todos son similares. Ahí está la oveja perdida, está el hijo pródigo, que es el hijo perdido, y está la moneda perdida. Están los 3. Ahora yo le pregunto, de esos 3, la oveja perdida se pierde allí en el campo, al alcance del pastor. Pero el hijo pródigo se va a una ciudad y una provincia apartada, dice la Escritura. Se va muy lejos. Y la moneda se queda en la casa. No sale ni siquiera de la casa. Ahora vemos de todo eso, de esos 3 ejemplos. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, una oveja y un ser humano, de alguna manera tiene algún sentimiento, ¿verdad? Cuando ve a un hijo, ¿tiene sentimientos o no? Sus hijos tienen sentimientos, ¿verdad? Algún momento van a reaccionar, algún momento, hermanos, van a mostrar algún sentimiento. Pero ¿alguna vez usted ha visto alguna moneda con sentimiento? Usted abre su cartera y dice 1 euro muy triste esta mañana. Seguro no quiere que le use a él para comprar algo. O sea, yo nunca he visto, amén, con tristeza o feliz, una moneda feliz. ¡Ay, qué felicidad! Bueno, vamos a comprar un helado con esto. Ahí del hermano Yosí, que está ahí, el helado casero, ¿verdad? ¿Usted piensa que el hermano, una moneda va a estar feliz? Una moneda no tiene sentimientos. Una moneda está perdido en casa. Y hay muchas personas así, que se pierden en casa. Y están como la moneda, no sienten nada. La oveja siente, el hijo pródigo siente, pero la moneda no siente. Entonces, cuando está en esta condición, en ese lugar, esa moneda no sentía nada. La Biblia dice que entonces la mujer en ese momento barrió, encontró esa moneda y la reunió con las demás. ¿Y qué nos habla de eso? De algo importante que la iglesia debe hacer. La mujer representa a la iglesia. Si nosotros vemos personas con esas actitudes que mostró incluso Judas, y personas que andan, hermanos, haciendo las cosas mejor que los demás y criticando el trabajo de todo el mundo, la iglesia debe orar. La iglesia debe clamar en vez de decir, mira, no sé lo que sucedió, que por aquí. Clamen, vamos a orar. Señor, guarda tu iglesia. Señor, guarda tus hijos. Señor, obra, toca el corazón de esta vida, toca nuestros corazones. Señor, obra. La iglesia debe clamar y la iglesia debe orar. La iglesia debe llenarse de la presencia de Dios para que cada vida, hermanos, reaccione. De alguna manera, el hijo regresó, la oveja también de alguna manera regresó, pero la moneda no. La moneda hizo falta de que la mujer tomara y dijera, ¡ay, lo encontré! La reúno con los demás. Porque la única forma de que esta moneda regrese allí es que alguien vaya por él. Pero no como la oveja, sino directamente la tome y la reúna. Por eso tenemos que aprender a no ser del grupo número 1 ni del grupo número 2. Porque cuando se llega a ser parte de este grupo número 2, a veces es demasiado tarde. Ser parte de los 12 y al final fracasar, creo que es la historia más triste. Tener al mejor maestro, tener al mejor guía, tener al mejor Señor,
tener al mejor profeta, al que hacía milagros en vivo y en directo. Nadie se lo contaba, hermano. Judas vio los milagros. Judas vio a un paralítico levantarse, a un ciego ver, y muchos milagros lo vio día a día. O sea, Judas no tiene pretexto del poder y de la gloria de Dios. Yo creo que nosotros quisiéramos ver eso, ¿verdad? Como en los tiempos de Cristo. Y es más, se animaría. Yo creo que si eso ocurriera todos los días aquí, hermanos, usted se animaría y se iría a buscar a todos los cojos. Señor, ¿tiene un cojo en casa? Venga, traiga lo que en la iglesia estamos orando para que se sanen. ¿Algún ciego por allí? Venga a la iglesia el domingo que Dios lo va a sanar. Dios sigue haciéndolo. Dios sigue haciéndolo. Dios sigue teniendo ese poder. Pero sin embargo, con Jesús nadie se le resistía. Ningún enfermo regresó igual a su casa. Y en este tiempo sabemos que Dios es el que sana según su voluntad. Hemos visto a Dios a sanar, Dios a hacer milagros. Y muchas veces lo ha hecho. Pero en las épocas de Cristo, Jesús andando era otra historia. Era otra cosa. Jesús en persona, el Hijo de Dios en persona. Y Judas en primera fila viendo toda esa gloria del Señor. Pero su corazón se endureció. Qué terrible es que cuando el corazón se endurece puede estar la gloria de Dios en todos lugares y usted no va a sentir nada. Que Dios nos guarde de eso. Puede ser que Dios esté sanando allí de un cáncer a alguien y usted al lado tan tranquilo como si no pasara nada. Y yo no digo a los que vienen por primera vez, por segunda o tercera, sino gente que camina, como Judas caminaba al lado de Jesús todos los días. Uno entiende cuando hay personas que vienen por primera vez, la segunda, la tercera, soy esporádico. Y usted sabe que todavía no están conectados con eso. Pero una persona que ha palpado en primera persona toda la gloria de Dios, hermano, no tiene excusa. No tiene excusa del poder de Dios, no tiene excusa de que Él es el Mesías, no tiene excusa de no servir fielmente al Señor. Y Judas se endureció tanto que decidió vender a Jesús. Cuando se endurece demasiado, puedes vender la palabra por cualquier cosa. Puedes negociar con la palabra. Hay tantas personas a veces que están fuera, dicen, no, yo soy cristiano. Y usted le ve, están bebiendo, están de discoteca, están, hermanos, siendo infieles. Y luego va y dice, no, como dice Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo terrible es que muchos sirven de hermanos de piedra de tropiezo para otros. Cuando ocurre eso fuera, hermano, usted ni se acerque. Dile, Dios tenga misericordia. Porque sabiendo las cosas, no hacerlo es un problema. Sabiendo hacer las cosas en el sentido de que hay personas, hermano, que te va a invitar a hacer lo malo, sabiendo de que eso es incorrecto, sabiendo y conociendo la palabra de Dios. Una persona hermanos, que busca de Dios, no es así. Pero el que se ha endurecido su corazón, que te está invitando a ser infiel a tu esposa, usted, hermano, no necesita acercarse a ese tipo de personas. Guarde su corazón. Porque a veces hay personas que se disfrazan hasta de evangelio, de un falso evangelio. Entonces, este es el segundo grupo de personas. Pero vamos a este tercer grupo que le hemos dejado para el final. Este tercer grupo es algo que la Biblia nos dice aquí. Ahí en Juan mismo, en el capítulo 6, dice en el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Amén. Me llama la atención porque Jesús no se acerca y no le dice, hijitos míos, guapitos. Ay, la verdad, como yo agarro a veces a mi niño, ay, qué lindo, ay, qué rico, venga, ¿verdad? Si no, más bien lo agarra y le dice, ¿por qué? Porque de base empezaron a chismosear. Eso le puede pasar. ¿Alguna vez alguno de usted ha criticado de alguien? ¿Alguna vez ha ofendido a alguien? Dice el apóstol Santiago, todos somos ofendidos muchas veces, dice. Muchas veces, no una, muchas veces. Pero hay una diferencia, el que es profesional en el área
Y al que, como decía uno, se le chispoteó. A ver. Entonces, si vemos aquí, dice, si nosotros vamos un poquito más atrás, amén. Amén. Si nosotros, allí en el 60 dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Amén. ¿Quién? Y dice el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto y les dijo, ¿esto os ofende? Amén. Sus discípulos estaban murmurando. Yo pienso dentro del grupo también estaba allí, por eso Jesús le dijo, ¿lo quieren irse ustedes también? Amén. Se acerca y estaban ante esta situación, diciendo, pero qué fuerte. Teníamos aquí una multitud y ahora por haber dicho las cosas tan claritas y se fueron mucha gente, Señor, ¿qué pasa? ¿Vamos a ganar la alma o los vamos a echar? Amén, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús se acerca a aquellos discípulos y les dijo, con lo que decíamos ahí, amén, ¿acaso, amén, queréis acaso iros vosotros también? ¿Sabes por qué quería decirlo eso Jesús? Porque Jesús no quería, hermanos, que ellos se condenen, vivan una vida muy light, sino una vida comprometida, que sean verdaderos discípulos. Verdaderos discípulos. Yo siempre de vez en cuando recuerdo cuando hablo, uso estos tipos de predicaciones. Recuerdo cuando mi padre de pequeño, ese tiempo que ponían esas películas donde había un hombre malo y luego el otro se entrenaba, ¿verdad? Y como para vencer. Y lo preparaba y lo llevaba. Se buscaba un maestro por allí. Y cuando encontraba al maestro, el maestro le ponía cosas duras. ¿Ya? ¿Y qué le decía el maestro? Bueno, vas a hacer esto. Y dice, no se puede. Bueno, entonces vete a tu casa, le decía el maestro. Entonces vete a tu casa. ¿Y qué decía el otro? No, yo tengo que pelear en ese torneo. Y se preparaba allí y le golpeaba, le ponía cada vez cosas más duras. Y cuando luego decía, no, esto es demasiado duro. Bueno, puedes irte. Tú me has buscado, si quieres puedes irte, decía el maestro. Pero el alumno, ¿qué hacía? Se preparaba más, se preparaba más. Y en la película, al final terminaba que ese hombre se entrenaba tanto que terminaba dominando todo. Y entonces el maestro le dice, muy bien. Ahora sí le decía, muy bien. Ahora sí estás preparado para enfrentarte a ese rival. No sé si alguno ha visto, ha sido de mi época. La época de Jackie Chan, ¿no? Y este hombre se entrenaban a duro. Yo me imagino, ahora yo le digo este ejemplo para que usted entienda en el Señor. Por eso a veces el Señor dice esto, no es que quiere que te vayas directamente, sino quiero que el Señor que tus convicciones sean firmes. De que nada te mueva, hermano. De nada te mueva. Yo le digo eso a mis hijos, tú búscale al Señor. Si los demás hablan palabrotas, si los demás se portan mal, tú no te portes mal. Tú no, los demás lo han hecho, pues que hagan lo que ellos quieran. Mi hijo Marcos me dijo, es que los demás dicen muchas palabrotas, sí, pero tú eres diferente. Y a Marcos tenemos que corregirle más que al mayor, porque cada niño es diferente. Y alguna vez lo ha dicho algo, no, entonces ya está. Si no dice eso, te quedas sin almuerzo. No, porque ya le he dicho que alguna vez lo ha hecho una y otra vez, ya sabe, digo. Ajá. ¿Y usted piensa que yo le quiero dejar sin almuerzo al niño? No, yo lo que quiero es que se descontamine de esas cosas, hermano. ¿Acaso le voy a decir, bueno, te vas a quedar en ayuno? No, pero cosas duras. Porque hay momentos que a veces hay cosas duras que nos ayudan a reaccionar a nosotros. Hay momentos que hay que hablar con dulzura, con cuidado. Hay momentos que hay que hablar con mucha delicadez. Pero hay un momento, vamos a decirle, párate firme. Quiero que luches, quiero que pelees. No te dejes dominar por la vida. No te dejes golpear por la vida. Y si la vida te golpea, sigue adelante. No puedes quedarte allí. Sé fiel al Señor, camina con seguridad. Hay momentos que hace falta un buen sacudón para hacernos reaccionar. A mí me ha dado unas buenas sacudidas el Señor, hermano, para estar fiel al Señor.
para servirle al Señor. Y cosas muy fuertes en mi vida. Y yo le agradezco a Dios si no hubiera sido un cristiano quizás muy light. Así, bueno, Dios, te agradezco, Señor, gracias, Señor, bendecido y prosperado. Alguna vez incluso el Señor me ha dado palabras diciendo como tú, amén, los demás pueden, pero menos tú. Señor, ¿por qué ellos pueden? Dice, no, ellos sí pueden, pero tú no. Y uno a veces dice, ¿por qué pides al Señor? Porque a veces el Señor tiene un trato individual con cada uno. Y estos hombres, al escuchar esta palabra, ¿acaso quieren irse ustedes también? Jesús le dijo, ¿quieren irse? Imagínate. Quizás los discípulos pensaron y dijeron, oh, bueno, viene el maestro, viene el maestro. Y pensaron, Jesús le diga, hijos míos, les amo tanto que si ellos se van, pues ustedes por favor no se vayan. Pero Jesús les sorprendió de otra forma. Quería saber dónde estaba su fundamento, dónde estaban parados. Mi hermano en ese momento le sacudió a tal punto que literalmente yo veo que todos están mudos. Todos los que están allí están mudos. Nadie habla. Los 12 están mudos. Y gracias a Dios el que hablaba mucho habló ahí también. Y cuando estaba en esa situación, claro, se sorprendieron. Dijeron, ¿cómo es que Jesús nos va a decir eso? Y allí entró Simón. Dice la Biblia allí, hermanos, en el libro, en capítulo 6, en el 68, dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Qué lindo es, ¿verdad? Ahí. Tú tienes palabra de vida eterna. Señor, ¿dónde vamos a ir? Lo que Simón o lo que Pedro está diciendo en ese momento es algo muy importante. Lo que está diciendo Pedro, está diciendo es, no conocemos otro sitio, no conocemos otro lugar. Tú eres el único que tiene palabras de vida. ¿A dónde vamos a ir si aquí estamos en un lugar seguro? A tu lado estamos en el mejor lugar. ¿A dónde iremos? Si solo tú, mira, nota importante, dice, no hay otro, no hay otra opción, no hay otra alternativa, no hay otro rabino, no hay otro hombre, líder, inspirador, no hay nadie, solo tú tienes palabra de vida eterna. Qué importante saber que solo en Él podemos tener vida eterna, que solo en Él podamos tener bendición, solamente en Él podemos tener todo lo que nosotros necesitamos. Porque cuando Jesús se convierte en una opción, entonces tenemos otras opciones por el cual, hermanos, correr si algo nos falla. Bueno, Jesús, me dijiste esta palabra dura, pues me voy ahora a San Pancracio. Allí ya él siempre me tiene de lo mejor. Pero si sabes que Jesús tiene palabras de vida, no tienes el lugar a donde ir. Y a veces nosotros pensamos que podemos ir a donde sea, ¿verdad? Y esto me hace recordar que una oportunidad, mi hijo mayor me dijo, papá, me voy de la casa. Porque claro, no le hemos dejado el móvil así un día, porque a veces te pasa eso, se le pasa me voy allí. Me voy. Y se quiere ir de la casa. Yo digo, bueno, si quieres anda, come un poco. Por lo menos comido te vas. Yo no sé, alguna vez a usted le ha pasado también así de niño. Yo de niño alguna vez también me he querido ir de la casa. Porque me porté mal y me querían castigar mamá. Y decía, me voy. Y literalmente mi mamá no era de que hijito, ven. Mi mamá decía, volverás, ya verás que volverás. Terrible. Y yo un día iba decidido, voy a estar en la calle. Me llevé un saco que encontré por allí. Voy a dormir en la calle. Y me eché un rato, hermano, era tan incómodo eso. Levantaba mi cabeza de vez en cuando a la casa. No me fui tan lejos. Amén. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué haré? Y después por la tarde, tan tranquilo, volví. Ahí mi madre está durmiendo allí. ¿Qué pasa? ¿Has vuelto? Venga a dormir a la cama. Y así mi hijo dijo, me voy. Yo digo, bueno, come. Luego te vas si quieres. Lávate los dientes luego. Estoy usando opciones como para que se desanime, ¿verdad? Para acá, pues anda si quieres. Ok.
Digo, bueno, anda, hijo mío. No le dije, no te vayas, hijo mío. ¿Por qué? ¿Por qué quería irse? Porque se había portado mal. No porque se portaba bien, se había portado mal en ese momento. Por eso decía como que me voy a salir con la mía y me voy a ir. A ver. Y ya cuando está por ahí por la puerta dice, papá, perdón, y no sé qué me pasa y no sé qué. Y yo, claro, le dije, hijo, no te preocupes, tranquilo. Ahí está ahora. Ahí por la noche cuando dormía, porque a veces me apretaba duro, como que decir, te quiero mucho, ¿verdad? Porque yo no quiero que él se vaya, pero yo quiero construir lo mejor. Porque yo puedo decir, hijito, no te vayas, pues, ¿qué quieres? ¿Móvil? Toma, móvil. ¿Qué quieres? ¿Esto? Toma, hijo. Y al final, ¿qué voy a construir? Un hijo irresponsable. Ya de por sí es complicado todo eso. Instruir y guiar. Imagínate si yo le doy mayores libertades todavía. Y así Dios, en su gracia, Él no quiere que usted se vaya. Él no quiere que usted se aleje. Él no quiere que usted abandone la fe. Él no quiere, hermano, que usted se pierda, dice la Escritura. Él quiere que incluso todos, incluso al malo, dice la Biblia, que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere eso. Pero algunas veces Dios te dice, amén, para que veas realmente qué hay. Es más, cuando el hijo pródigo le dijo, mira, me voy a ir de casa, dijo el hijo pródigo, me voy a ir de casa. La verdad quiso hacer las cosas a su manera. Y el padre, ¿qué le dijo? Hijito mío, no te vayas, por favor. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, que te dé la heredad de tu hermano para ti? ¿Qué quieres? No, dijo, bueno, hijo, le dolió al padre, dijo, pero preparó todo y dijo, bueno, toma tu parte. ¿Y qué dijo el hijo pródigo? Se fue allí, dice, a una ciudad lejana para malgastar todo. Y al final se dio cuenta que todo lo que había recibido no le iba a durar para toda la vida. Pero el Señor Jesús se acerca a esos discípulos y qué bueno es que Pedro lo tiene claro. No era el hombre perfecto, no era el discípulo, el mejor discípulo de allí, era el que quizás el más imprudente muchas veces. Sin embargo, él sabía muy claro, lo poco que entendía es que en el Señor había encontrado palabras de vida. Lo que poco que entendía, por eso a usted no le hace falta entender mucho. Es que yo no entiendo, hermano, Apocalipsis, las 70 semanas de Daniel. No hace falta que entienda todo. Lo que hace falta es que usted aprenda a obedecer la palabra de Dios y aprenda a obedecer lo que usted entiende, hermano. Y en ese momento Pedro dijo, amén. Dijo, amén, tú tienes palabra de vida, dijo, y dice el 69, amén, imagínate, Pedro está hablando y los demás calladitos, y dijo, bueno, que quizás que Pedro pensó algo porque era habilidoso también, dice, y ahora añade, y mira cómo habla por todos, dice, y nosotros, ¿qué dice? Y yo, no dice, yo he creído, no dice. Pedro conoce a los demás. Pedro sabe que también están asustaditos los otros, porque claro, ¿cómo se espera esto? ¿Verdad? Y entonces Pedro dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y esto es algo lindo, ¿sabes? Porque es una declaración que está viniendo desde el cielo. Es una declaración tremenda. ¿Qué le está diciendo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esto es algo lindo porque Dios lo está revelando. A veces Dios te sacude, te da una palabra dura a tu vida. Y en ese momento es cuando recibes una revelación del cielo. Porque hay momentos donde Dios quiere darte algo precioso. Y a veces en el momento cuando, hermanos, usted va a recibir de parte de Dios una palabra fuerte. Y usted va a decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Y el Señor dice, quiero darte una revelación profunda. Y necesitas crecer, necesitas avanzar, necesitas tener comunión más cercana que antes. A veces Dios nos va a empujar. Señores, que no sé nadar, y Dios, ¡pum!, te empuja. O te ahogas o nadas. Y uno dice, Señor, ¿por qué me empujaste? El Señor dice, ¿qué has aprendido ahora? A nadar. Entonces agradece el momento que te empujé. Porque Dios es así. Hay muchas cosas que he aprendido en el Señor cuando las personas me han dejado. En el momento cuando me han dejado para cumplir algo, para responder algo, en el momento donde yo le digo, Señor, ¿por qué pasa esto? Y más adelante he aprendido que Dios me ha empujado a unas bendiciones que nunca yo imaginaba.
Y yo le he agradecido, le he dicho, Señor, gracias por lo que no estuvieron allí. Gracias, porque gracias a esto sé lo que yo ahora sé. Pero en el momento uno no hace su pataleta. Yo he hecho muchas pataletas delante de Dios. Algunas veces decir, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué estoy aquí? Soy tu hijo, tu siervo, Señor. Y a veces el Señor, sus formas de enseñar son asombrosas. Y luego el Señor me ha ido tratando conmigo. Cuando lo he entendido, me he gozado. Pedro está hablando por todos. Nosotros hemos creído. Y este es el grupo de creyentes fieles. Este es el grupo de aquellos que confían en su palabra. Estos son aquellos que creen en la palabra de Dios y persisten a pesar de las oposiciones. Aunque la palabra es dura, aunque la enseñanza, las exigencias del Señor son fuertes, o al que seguir a Cristo trae ciertas oposiciones y barreras, siguen, hermanos, al Señor porque tienen en claro algo en mente. Han creído y saben que Jesús es el Hijo de Dios. Saben que es lo más grande que ellos pueden tener. Saben que el camino que ellos están caminando es un camino que lleva a vida eterna. O sea, no están caminando como ciegos, no están, hermanos, como perdidos. Van con claridad, saben por el camino que tienen que andar, porque lámpara es a sus pies esa palabra y va iluminando sus pasos. Por lo tanto, saben que no hay otro lugar más grande que su presencia. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Y va a venir aflicciones a su vida. Si usted cree en el Señor, ama al Señor, usted va a decir, Señor, yo no voy a irme lejos de aquí. Yo no voy a apartarme de tus caminos, porque ¿a dónde iré, Señor? ¿A dónde voy a ir? No tengo opciones. Solamente tú eres la opción única. Quizás hay otros que tienen opciones. Hay otras opciones que tienen muchas personas. Pero el creyente que ama a Dios sabe que el Señor es su mayor referencia, su mayor opción, su mayor tesoro en esta vida. Por eso, hermano y hermana, hay tres grupos de personas aquí. No sé con cuál de ellos se identifica. Yo quiero cada día ser como aquellos 12. Quizás un momento empezaron como que a murmurar. Quizás un momento el Señor les habló fuerte. Pero el Señor, el Hijo de Dios, decidió escribir una de las historias más fascinantes con esos 11, descontando a Judas. Dios los usó como jamás lo había hecho con una persona. Dios trató con ellos. Ellos tuvieron algo especial, cercano con el Maestro. Hasta los últimos momentos de su vida estuvieron dispuestos a ser fieles al Señor. Aún aunque le costó la vida, ellos estuvieron firmes en el Señor. Porque fueron entrenados para los momentos más duros de su vida. Fueron preparados y capacitados cuando el problema, hermanos, vino muy violentamente a atacarles. Ellos habían aprendido a estar firmes porque no sabían a dónde ir, sino a su presencia. No es que no tenían una forma, amén, de salir de la situación, porque sabían que la salida más grande era el Señor. Porque sabían, hermano, que después de haber estado andando en tantas cosas fuera, como por ejemplo el publicano Mateo, Leví, este hombre tenía tanto dinero y con ese dinero había hecho todo lo que se antojaba, pero había encontrado algo más que valía más que su dinero que tenía. Algo que toda la prosperidad que tenía él más, en ese momento dice la Biblia, dejándolo todo, se fue, perdió todo lo que él había amasonado durante mucho tiempo, esos ingresos. Pero él supo que había un tesoro más grande que se llamaba Jesús de Nazaret. Lo siguió al Maestro hasta el final. ¿Qué tipo de discípulos somos? ¿Qué tipo de discípulos? De aquellos que se van, de aquellos que se quedan, pero sin embargo dejan que su corazón no esté firme con Dios, o de aquellos que creen y de aquellos que esperan en el Señor, de aquellos que declaran que Jesús es el Hijo de Dios viviente, aquellos que declaran que solamente en Dios hay palabras de vida, aquellos que no abandonan aunque las cosas se complican, aquellos que permanecen firmes aunque otros se van, aquellos que se mantienen fieles, aquellos que no solamente inician una carrera sino la terminan. Aquellos que cuando están cansados piden fuerzas al Señor y el Señor los levanta. Aquellos cuando tienen una aflicción tremenda, hermanos, no piensan en su mente en retroceder, sino más bien en correr a los pies del Maestro, humillarse ante su presencia.
Porque estos discípulos al final se mantuvieron firmes a pesar de sus debilidades, a pesar, hermanos, de sus aflicciones, a pesar de su humanidad. Incluso Pedro, después de haber declarado esto, al final terminó negando al maestro. Pero hay algo lindo. Cuando Pedro estuvo incluso pescando allí en el mar de Galilea, Jesús fue a buscarle a Pedro y a los discípulos que estaban allí. Jesús estaba allí. ¿Sabes por qué? Porque si tú no estás dispuesto a abandonar a Jesús, Él tampoco te abandonará jamás. Si tú no sales corriendo y no estás dispuesto a recibir toda la palabra del Señor, Él también está dispuesto a abrazarte. Él está dispuesto a decirte: cuando no tengas fuerzas, allí yo estoy. Cuando no puedes, yo puedo por ti. Cuando no puedes caminar, yo te llevo en mis brazos. Y solamente hay una condición: sígueme. Sígueme. Sígueme aunque las cosas se compliquen. Sígueme. Si hay muchos que se fueron, tú sígueme. Porque tendrás fuerzas nuevas en el Señor. Esos discípulos es lo que está buscando el Señor. Que confíen en su presencia. Discípulos que están dispuestos a mantenerse firmes. Y no con su habilidad ni con su fuerza, sino con las fuerzas que provienen del cielo. Vamos a orar en esta hora.